donde gente llamándose predicador o creador de contenido habla directamente. Yo he visto aquí videos hasta de que el Papa es el mismo demonio, disculpen, pero es que hay videos, y ahí sí, Clara, evidentemente, lo que está diciendo, pues lo está diciendo muy suave, es que hay, sin embargo, hay quienes tienen una fijación y cizaña y están así como, a ver, veamos. Ahora, saquemos esto y pum, y ahora aquí, y acá, y aquí, y acá. Una cosa impresionante, impresionante, ¿no? Sale de tu zona de confort. Y por eso el Papa Francisco decía, prefiero una iglesia accidentada, que se quede ahí encerrada en la sacristía. Ahí nos vamos a petrificar. Veamos qué más tenemos por aquí, qué más tenemos. Padre, ¿puede comentar el video de Clara Cuevas sobre el Papa? A ver. Clara Cuevas sobre el Papa. ¿Qué es esto? Es un... ¿Qué será? Vamos a buscar. A ver. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Están ahí? ¿Dónde es esto? Clara Cuevas sobre el Papa. Ella es Clara Cuevas. Y ahora el Papa. No creo en la iglesia, pero este Papa. No creo en la iglesia. Debe ser este. ¿Se refieren a este? ¿Este que está aquí? Confírmenme. ¿Se refieren a este? ¿Se refieren a sí, este video? Ok, vamos a ver. ¿De qué se trata esto? Ok. Que aman al Papa. Hay católicos que aman al Papa Francisco, pero también hay quienes lo critican con dureza. Algunos incluso sienten rechazo hacia él. ¿Por qué la figura del Papa Francisco es tan emblemática que provoca tantas reacciones hacia su persona? Hoy vamos a analizar un poco de su pontificado porque, bueno, son 13 años y además estamos en una era hiperdocumentada que hay palabras para todo, entrevistas para todo, opiniones para todo. Entonces vamos a ir de a poquito porque me quiero enfocar en lo central, en su mensaje y el llamado a la iglesia. Porque más allá de las opiniones humanas, a veces por las discusiones entre si esto sí, esto no, o esto hubiera estado mejor, o esto no, nos perdemos lo esencial, nos perdemos la raíz y el propósito del por qué Jesús lo eligió para la silla de Pedro. Algo que me ha sorprendido desde el inicio de su pontificado y lo descubro a lo largo de estos 13 años del Papa, que si tú no sabes, yo soy mexicana y llevo viviendo en Buenos Aires un poco más de un año, pero entre ir y venir he estado aquí 4 años realmente y en este tiempo he podido estar cerca de personas que estuvieron cerca del Papa Francisco y bueno, con eso, gracias a la bendición de poder platicar con estas personas, gente que se lo cruzó en el colectivo o en el autobús o en un kiosco o en un aula de clases o en el seminario o en una charla o en una conferencia o en una prédica, todos coinciden y sin conocerse entre ellos que la figura del Papa Francisco es coherencia, un hombre de una sola pieza, un hombre que con coherencia se mantiene fiel al llamado que le hizo Jesús desde los inicios de su sacerdocio. Pero para comprender su pontificado hay que entender primero su corazón. El Papa Francisco es un papa que vive la sencillez evangélica, que elige ser pobre para los pobres y yo sé, voy a pausar porque yo sé que aquí puede entrar un poco de incomodidad, de rabia, de enojo, de inconformidad, porque nos han vendido la palabra pobreza desde un ángulo político. Y no, el Evangelio no nos pide ser pobres por ideología, sino por fidelidad a Cristo. Y vamos a ir desglosando un poco más la palabra pobreza. Y no, vivir la pobreza no es un mensaje ni comunista, ni socialista, ni parte de la teología de la liberación, esa que prolifera específicamente en Sudamérica y que realmente no ha hecho mucho más que causar división y distorsión. El mensaje de la pobreza es radicalmente evangélico. Y la misión particular del Papa Francisco es la simplificación. Y él pone el ejemplo de una vida cristiana en simpleza, pobre para los pobres. Y repito, no tiene que ver ni con comunismo, socialismo, ni teología de la liberación, porque es verdad. La palabra pobreza cala
duele en muchos aspectos, desde lo incómodo que es ver gente en pobreza hasta en lo incómodo de mantener gente en la pobreza, porque también sucede. Y muchos políticos toman el mensaje del Papa Francisco para reducirlo meramente en politiquería y mantener a la gente en pobreza. Y eso es una manipulación brutal. El mensaje que nos invita a Jesucristo, por el cual el Papa Francisco también ha sido muy señalado, porque claro, cada quien toma lo que más le conviene del mensaje, y esto lo han hecho con Jesús toda la vida. Si no, vean cuánta gente ha hecho daño en nombre de Jesús en distintas áreas. Pero el mensaje particular que Jesús, por medio del Papa Francisco, nos invita es totalmente cristiano. Ver a los vulnerables, a los excluidos desde los no deseados en el vientre materno hasta el pecador público, inclusive también aquel adulto mayor olvidado. Es ver constantemente hacia las periferias existenciales. Eso, todo lo que ha dicho, muy bien, muy bien. En cuanto a la coherencia del Papa, a sus convicciones, un hombre, digamos, de palabra, que no hay como doblez de aquí a acá, si tiene que decir algo lo dice, y por eso también eso le ha llevado a que muchas veces no se le comprenda, o que alguno diría que sea más prudente o que no lo diga, pero él sencillamente, él es libre, ¿no? Y dice, yo creo esto, eso de aquí, esto de acá, eso de acá, eso es lo que yo considero, ¿no? Y luego al respecto de la pobreza, evidentemente desde el principio, pues cuando le dicen qué nombre va a tener, ¿no? Entonces él dice Francisco, y muchos pensaban que era Francisco Javier o algo parecido, ¿no? Y se refería pues a la pobreza, en cambio, ¿no? Justamente estaba como conectado a esto, como muy, muy interesante. Sí, el video muy, muy chévere. A ver, veamos qué más dice Clara Cuevas, ¿no? Yo tengo muy marcado que en la JMJ literalmente nos remarcaba mucho el todos, todos, todos. El mensaje del Papa Francisco literal es que no se pierda ninguno. Y yo sé que en internet, en estos 13 años, han habido mensajes brutales y hay mucha gente que me lo dice, es que estás confundiendo el odio con verdad. No estoy confundiendo ni odio con verdad, ni quiero licuar nada de lo que se ha dicho o lo que no se ha dicho. Yo lo he visto videos donde gente llamándose predicador o creador de contenido habla directamente. Yo he visto aquí videos hasta de que el Papa es el mismo demonio, disculpen, pero es que hay videos, y ahí sí, Clara, evidentemente, lo que está diciendo, pues lo está diciendo muy suave, es que hay una horda de personas que se dedican a hacer videos contra el Papa y que cualquier cosa que dice ya le quieren sacar lo que sea, cualquier cosa raspan para presentarlo como papa dudoso, un papa ni sé cuándo, que aquí y acá. Que no se ha caracterizado el Papa en algunas expresiones por la mayor precisión, eso está claro, ¿no? Eso está claro. A veces hubiésemos querido que diga algo más o algo más preciso, algo más claro. Eso está muy evidente en algunos casos específicos. Aquí también hemos hablado sobre esto. Sin embargo, hay quienes tienen una fijación y cizaña y están así como, a ver, veamos. Ahora, saquemos esto y pum, y ahora aquí, y acá, y aquí, y acá. Una cosa impresionante, ¿no? Lo que está diciendo la chica, excelente. Y por aquí pues han pasado no saben cuántos videos. En esta pantalla se han visto cosas y muchos yo no he sacado para no estar redundando en lo mismo, ¿no? Pero si ustedes viesen tantos videos que me pasan sobre esto, impresionante. Directamente y llama directamente a no orar por el Papa Francisco porque es un alma ya condenada, un alma que se vendió al enemigo y por ende ya no tiene salvación. Y hay personas así, yo también quedo con la cara como ella. Hay personas así como ella dice, ¿no? Que, a ver, ya ese papa corrupto, ese papa ni sé cuánto, ese papa pero están mal espiritualmente. No han entendido nada del evangelio. No entienden ni siquiera lo que significa ser papa, lo que significa que él también es un hombre, lo que significa el ministerio petrino, ¿no? Que aborda esa doble realidad de algo dado, concedido a un pobre ser humano y que sucederá con el siguiente y que sucedió con el anterior y que será siempre así. Pero a veces hay exageraciones a un lado y a veces al otro lado. A un lado como
pensar que el Papa nunca se equivoca y al otro lado estar ahí pendientes para, en cambio, hacerle equivocar. Y es que ahí, aunque parece, yo voy a afirmarlo, ahí está diciendo esto, o por lo menos meto la cizaña. Está diciendo esto de aquí, esto de acá, esto de acá. Espérate un rato, ¿no? Cállate, cállate un rato. Tranquilo, tranquilo. Si quieres, óralo, piénsalo un poco más, ¿no? Y ten cuidado de crear mala fama de un ser humano, y en este caso del Papa. Si no estás seguro, no metas cizaña, ¿no? Es una cuestión ahí lamentable, ¿no? Un alma ya condenada, un alma que se vendió al enemigo y por ende ya no tiene salvación. Perdóname, pero hubo un hombre que derramó hasta la última gota de sangre para que todos tengamos la salvación. No puede venirme alguien con mucha rabia porque no le gustó un mensaje del Papa Francisco para decir que ya no oremos por él porque no tiene salvación. La misericordia de Dios es tal que hasta los pecadores más grandes pueden guardar esperanza. Y esto no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco. Así que nada, si Ana... Bueno, sí, lo dice el Papa Francisco y la Biblia, ¿no? O sea, pero entiendo que está haciendo una apología en ese caso del Papa, ¿no? Para que se lo conozca un poco mejor. Ha habido mensajes de odio, eso lo quería recalcar. Esto no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco. Así que nada, sí han habido mensajes de odio, eso lo quería recalcar. Pero volviendo al tema central, es verdad, el pontificado del Papa Francisco es muy, muy incómodo para todos. Para los que estamos muy de cerca con su pontificado, hasta los que no están cerca en su pontificado. Yo creo que puedo reducir esto con mis propias palabras, me hago responsable, que es un pontificado incómodo. Empezando porque nos exige a todos volver a lo sencillo. Recordarnos la pobreza que predica la Iglesia, no el pauperismo, no el pobrismo del cual muchos líderes se avalan para romantizar las condiciones inhumanas en las que tienen sometidos a sus países. No, la Iglesia habla de la pobreza. La opción preferencial por los pobres es totalmente bíblico y viene desde los padres del desierto, desde el mismo Jesucristo y desde San Francisco de Asís, y año con año vemos un santo que nos recuerda volver a lo sencillo, volver a la pobreza. Y no es modernismo, es un llamado constante que tal vez, si nos ponemos a pensar, tal vez como iglesia, laicos, curas, religiosas, nos estábamos olvidando de ese llamado a la pobreza, de ese llamado a la sencillez, porque si yo estoy constantemente atiborrada de ambiciones, de lo complejo, de aquello que me aleja del Cristo despojado en la cruz, claro que no voy a estar viendo a Jesús en los ojos del pobre en lo espiritual y el pobre en lo material. La sencillez de darme cuenta que sí, mis sentidos espirituales y materiales están muy ocupados en cosas que tal vez no son tan relevantes. Y obviamente eso incomoda. Incomoda el despojo, incomoda el dejar de voltearme a ver a mí misma y ver al otro. Y obviamente, como siempre, las fake news han sucedido mucho y últimamente más. Pero claro que a veces es más fácil escuchar lo que queremos escuchar y no lo que nos incomoda. Y eso pasa con cualquier persona. Pero al Papa Francisco, al ser el micrófono de la Iglesia Católica, pues claro que cada uno va a tomar y a distorsionar efectivamente, y somos todos responsables de sacar fragmentitos, pero no el discurso completo. De fragmentar lo que puedo escupirle al otro, pero lo que no me puedo sentar a orar hacia mi persona, de lo que me está pidiendo Jesucristo por medio del micrófono del Papa Francisco. O sea, básicamente se convierte en una especie de chisme de viejas. Dice también la palabra de Dios, ¿no? Chisme de viejas. En eso se convierte. Que elijo lo que a mí me gusta de aquí a acá y comienzo a hacer toda una novela con eso, ¿no? Ahí. Una novela de lo que ha dicho el Papa. Por ejemplo, lo que dijo delante de esos jóvenes en esta reunión ecuménica, diciendo que las religiones pueden llevar a Dios, ¿no? Algunos ya interpretando, el Papa está, miren las interpretaciones tan absurdas, ¿no? El Papa está diciendo que ya Cristo no salva, ¿no? Que la salvación de Cristo no sirve para nada porque te puede salvar en otra religión. No han entendido nada. Por favor, a estudiar lo básico de eclesiología, ¿no? Lo básico, para entender cristianamente, católicamente las palabras del Papa. Que faltaba claridad, que faltaba precisión, sí, eso lo tenemos claro. Ahí faltaba precisión, faltaba claridad, eso está claro. Porque se puede prestar para una cosa o para otra cosa. Pero aquel que tiene una visión católica, interpreta católicamente las palabras, ¿no? En ese caso de un católico. Pero no con la cizaña, está negando la salvación. Se basan en 15, 20, 30 segundos de un discurso y no se ponen a escuchar todos los discursos que dio
en este encuentro o en toda la visita a ese país? No se pusieron a escuchar cuando les decía a los obispos y a los catequistas, les decía a los ministros que vayan a evangelizar, anuncien a Cristo. De eso no se ponen a hablar. No, eso no. Sí, porque si hablamos de esto, ¿cómo se entienden las otras palabras del Papa? Claro, ahí ya no se entiende, porque por acá está diciendo evangelicen y acá luego está diciendo que no, que ya no sirve para nada supuestamente Cristo, la salvación de Cristo, los méritos de Cristo en la cruz. ¿No será acaso que más bien hay una forma de entender católicamente esto? Que se puede entender que está hablando de casos específicos y particulares donde la persona, como dice el catecismo, buscando sinceramente a Dios, puede llegar a salvarse. ¿No será más bien esto? Aun cuando no esté en la verdad, aun cuando esté en un error. ¿No acaso más bien se está refiriendo a esto? Pero no, vamos de aquí a interpretar con mi visión y eso no está bien. Ahora, si uno quiere hacer una crítica, la puede hacer y aquí también se ha hecho. Frente a esas palabras tomadas literalmente, esas palabras son criticables, ¿sí? Esas palabras sí son criticables tranquilamente, porque no son precisas. ¿Acaso quiere referirse a esto de aquí, eso de acá? ¿Se puede hacer esa crítica? Sí, pero si coges el mensaje en conjunto, pues entonces ya va quedando claro. Ya no se está refiriendo a eso, sino que se está refiriendo a eso otro. Lo mismo con Jesucristo. En un momento Jesucristo dice, no le digas a nadie lo que yo he hecho por ti. Entonces, si uno toma solamente esa parte, uno podría decir, bueno, aquí Jesucristo nos está mandando a no dar testimonio de lo que Él hace en nuestra vida. Listo, punto. Nadie puede dar testimonio. Desde ahora en adelante, un dogma cristiano. Nadie puede dar testimonio de lo que Cristo hace en la vida particular de cada persona. Punto. ¿Así? No, pues, mira todo el conjunto de la palabra revelada, la Sagrada Escritura, la tradición. Mira todo esto y comprende, ahora sí, con estas palabras específicas, todo el conjunto y todo el conjunto con esas palabras específicas. ¿Se entiende? Y ahí nos descontextualizamos y no hacemos decir a Jesucristo lo que no está diciendo. Y en ese caso también al Papa lo que no está diciendo. ¿Se entiende esto? Hay que tener pues mesura, ¿no?, en esto. Vamos a escuchar un poquito más, no vamos a alcanzar a escuchar todo porque ya se acaba el tiempo. Somos buenísimos para distorsionar los mensajes, porque es más fácil la paja del ojo ajeno que la viga que tengo yo. Y claro, este es un papa para los descartados. Francisco ha puesto en el centro de su pontificado a los más vulnerables, porque para Cristo todos somos dignos de misericordia. Y vuelvo a lo mismo. A mí, yo me acuerdo, es que de verdad, al Papa Francisco yo lo tengo claro con un cariño particular y muy especial, porque es el Papa con el cual yo, de cierta forma, me empecé a tomar un poco más en serio la fe. Con San Juan Pablo II tú me puedes decir, pero San Juan Pablo II, bueno, yo tenía como 5 años, 6 a lo mucho, entonces realmente no había algo que yo pudiera voltear a ver o admirar desde mi inocencia o conciencia de una niña de 6 años. Con Benedicto XVI, pues tuve mi adolescencia, mi rebeldía, entonces realmente no había un espíritu dentro de mí que quisiera sentarse a escuchar. Hoy es otra cosa, y lo he dicho en otros videos pasados. Hoy, claro que me siento y agradezco por el pontificado de Benedicto XVI, pero quien me inspiró a leer a Benedicto XVI fue el Papa Francisco, que constantemente lo cita en sus documentos, en sus entrevistas. O sea, literal me hizo voltear a ver mi historia como católica y fue como voltear a ver a los que han venido atrás de mí, que de ellos me he inspirado. Entonces, claro que yo le tengo un cariño particular al Papa Francisco, porque desde ese encuentro personal que tuve con Jesucristo en un hospital, fue muy retador el darme cuenta que efectivamente es que mi llamado como católica y el que tenemos cada uno es salir a las periferias, salir al encuentro constantemente. Y yo, obviamente, en mi lógica decía, es que las periferias es ir a la pobreza también material. Pero en oración y leyendo más profundo, lo que nos decían las catequesis son las periferias también existenciales en el espíritu, aquellos que no le conocen. Y por algo también estoy aquí en redes sociales, también de hablar a aquellos que no le conocen y los que le conocemos, seguir rodeándonos y hablando más de Jesucristo. Pero es un llamado constante a no estar cómodos, a salir y a salir de nosotros mismos. Y incomoda porque desafía, nos pide dejar de lado el juicio fácil y ver
al otro con los ojos de Dios. Porque sí es muy fácil decir, aquella feminista, aquella persona con atracción al mismo sexo, aquel publicano, aquella prostituta. Se nos ha hecho muy fácil juzgar con la vara católica cuando con la vara que tú midas serás medido. Y es constantemente el recordatorio de humildad y misericordia, que eso nos hace ser también más compasivos, porque nuestro Dios es compasivo. Y si queremos imitar a nuestro Dios, hay que ser compasivos, no permisivos, que esa es otra palabra porque ya sé que me iban a poner ahí. Pero lo curioso de todo esto es que mucha gente no católica alrededor de internet, y te encuentras de todo, yo creo que lo hemos visto en los mensajes sobre el Papa Francisco últimamente y también en los últimos años, te encuentras de todo, pero también hay mensajes muy curiosos que te quiero leer de este usuario que dice: este Papa logró que gente de otras religiones y gente que no profesa religiones le tenga cariño. Y es otra persona: soy ateo y aún así ha sido el Papa que mejor me ha caído, ojalá se recupere. Y otros tipo mensajes diciendo: no, yo profeso tal religión, pero este papa me ha hecho muy cercano. O mi mamá es de tal religión y me pidió que encendiera una vela por el Papa Francisco. O yo soy ateo, soy de izquierdas, tengo atracción al mismo sexo, pero el Papa Francisco me ha hecho sentir tal y tal y tal. Son mensajes muy curiosos, porque me pongo a pensar el por qué los alejados, muchos de ellos no bautizados o bautizados en su momento, pero que ya no practican la fe, sintieron tanta cercanía con el Papa Francisco. Ahora te cambio la pregunta: ¿por qué las prostitutas y los publicanos sintieron tanta cercanía con Jesús? Es demasiado curioso. Obviamente hay gente que tiene una rabia desmedida hacia la Iglesia Católica por distintas razones y distintas circunstancias, que obviamente hay mensajes de todo, ¿no? Pero yo me acuerdo hace yo creo que 2 años, que estaba en Roma, mientras esperaba que el grupo saliera de un museo o de una actividad que estaban haciendo y que yo ya había hecho anteriormente. Estaba sentada tomando fotos y se me acercan un matrimonio de españoles. Este matrimonio me empieza a hacer preguntas sobre Roma y yo he tenido la bendición de poder ir un par de veces, entonces les empecé a explicar dónde estaba tal cosa o qué podían hacer y me preguntaron: oye, ¿estás sola por aquí? Y yo les conté, no, que venía con un grupo, con una peregrinación, y les empecé a platicar un poco, ¿no?, lo que se hacía en la peregrinación. Y ellos, españoles ya mayores, me decían: ¿pero qué hace una chica católica en un grupo de ancianos, no? Digo, una chica joven en un grupo de ancianos. Y le digo, bueno, es que para nosotros en la fe realmente es bueno y es lindo escuchar a los mayores porque les podemos aprender y tal y tal. Y estaban como muy sorprendidos mientras yo les seguía platicando. Y les dije yo: oigan, ¿ya fueron al Vaticano? ¿Ya pudieron entrar al museo, tal y tal? Y ellos me dijeron como: ¿cómo? ¿Se puede entrar al Vaticano? ¿Y es caro? Y yo: no, a ver, entrar a la Basílica de San Pedro es gratis, solo haces la fila, pero sorprendidos, ¿no? Y luego les dije: de hecho, hoy en la mañana hubo audiencia con el Papa Francisco y lo pudimos ver, lo pudimos saludar de lejos, escuchar unas palabras. ¿Y cómo? ¿Se puede ver al Papa Francisco? Y ellos me dijeron, yo les dije: sí se puede ver al Papa Francisco los miércoles, y también hay un Angelus en otro día, pero los miércoles es donde hay una audiencia. Y me dice el esposo, y me quedó muy marcado, me dice: mira, yo no sé nada de la Iglesia Católica, el Papa Francisco mola mucho. Y nada, seguimos conversando un poco más, porque ahí definitivamente me di cuenta, desde otra perspectiva, que hay gente que de verdad no sabe nada de la Iglesia Católica. Tú me puedes decir: es que ellos han decidido no saber lo que tú quieras, la circunstancia que tú quieras, pero hay gente que no sabe. Porque los que sabemos no nos hemos acercado tampoco, o no nos hemos sabido acercar. Y es lo que nos vuelve a decir el Papa Francisco: ir a las periferias existenciales, pero también hacer lectura de las circunstancias. Porque yo no puedo llegar a decir: Dios te ama, pero hacer lectura de las circunstancias. Y eso que implica mucho trabajo, mucho examen de conciencia, mucha oración, mucha escucha. Y eso son características que el Papa Francisco nos ha venido pidiendo. Escucha. Bueno, vamos a terminar aquí, solamente hacer un breve comentario, y eso es muy importante, ¿no? El acomodarse sencillamente por allí y decir: bueno, nosotros desde esta esquinita donde nos hemos acostumbrado a estar, vamos a criticar. Miren, no es por hablar mal, pero yo conozco grupos tradicionalistas, de esos que están así muy contra el Papa, ¿no? Muy contra el Papa, que sencillamente personas que asisten a esos grupos tienen que ir a los grupos que ellos llaman modernistas, ¿no?, que apoyan al Papa y todo esto, para realizar misión, porque entre ellos no hacen. Están como desinflados al respecto de esto. Solamente la liturgia, y ya, ahora, anda. Siéntate al lado del que huele mal, ¿no? Anda, conversa con la prostituta, anda, conversa con el homosexual, anda, hazte cercano a este hombre, a esta mujer contra iglesia. No, ahí sí, no. ¿Entiendes? Y yo conozco esto, o sea, inclusive tengo documentos de esto, ¿no? Es una cuestión lamentable, fea, ¿no? No digo que sean todos, seguramente habrán quienes lo hacen, seguramente, pero hay una cuestión allí que se ve como un poco marcado también entre
algunos círculos de esto, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener mucho cuidado. Digo, esto es un mensaje para ellos, pero también para nosotros, evidentemente. ¿Cuántos de nosotros estamos también ahí bien acomodados, como dice el Papa Francisco, pues tirados en el sillón y ahí, esperando que la vida pase, ¿no? Ahí. O mirando desde el balcón cómo pasa la gente y nada más. Bájate, ¿no? Vamos a hacer algo. ¿Cómo buscamos para que jóvenes, ancianos, niños encuentren a Jesucristo? Incomódate. Sale de tu zona de confort. Y por eso el Papa Francisco decía, prefiero una iglesia accidentada que se quede ahí encerrada en la sacristía. Ahí nos vamos a petrificar. Ahí nos morimos. ¿Sí? Y tendremos luego que dar cuentas. No me refiero a la iglesia en sí misma, no se puede destruir nunca. Siempre habrán personas con un fuego pues tremendo, grande, por la evangelización, y gloria a Dios, que siempre habrán quienes están ahí. Pero cuidado con luego nosotros quedarnos solamente con esta comodidad, ¿no? Y que esto, como el Papa siempre ha insistido, que esté fundamentado en la oración, en esa relación íntima con Dios. El amor que tiene a la Virgen María, Él, ¿no? Que siempre, cuando tiene el contexto de una misión, ¿a dónde va? A la Virgen. Va ya a hacer su oración y está allí, y luego ahora sí, continuamos. Eso es muy importante, ¿no? El espíritu mariano, inclusive, que él ha enfatizado, ¿no? Ok. Listo, queridos hermanos.